El caso de JonBenét Ramsey es uno de los misterios más escalofriantes y perturbadores de la historia criminal moderna. Una niña de 6 años, famosa por su participación en certámenes de belleza, fue brutalmente asesinada en su propio hogar durante las fiestas navideñas de 1996. Este crimen no solo capturó la atención de los medios de comunicación en todo el mundo, sino que también reveló fallas profundas en los procedimientos policiales y desencadenó una ola de teorías conspirativas que persisten hasta el día de hoy. El contexto de la época también juega un papel importante. Una sociedad obsesionada con los certámenes infantiles y escándalos mediáticos. Acompáñanos a desentrañar un crimen que conmocionó a toda Estados Unidos y que hasta hoy sigue lleno de preguntas sin respuesta. ¿Cómo ocurrió? ¿Quién fue el responsable? Quédate hasta el final. Lo que escucharás te va a dejar helado. JonBenét Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Desde muy pequeña, se convirtió en una estrella en los concursos de belleza infantil gracias a su carisma y su encantadora sonrisa, influenciada por su madre, Patsy Ramsey, quien había sido Miss West Virginia en 1977. La familia Ramsey estaba compuesta por John Ramsey, un empresario exitoso en el campo de servicios informáticos. Su fortuna y éxito lo convirtieron en una figura destacada en su comunidad, que tenía un carácter calmado pero también reservado, lo que posteriormente levantó muchísimas sospechas. Patsy Ramsey, su madre devota, conocida por su fuerte personalidad y gran atención al detalle, fue clave en la carrera de JonBenét en los concursos. Sin embargo, su personalidad también generó controversia debido a su intensa implicación en la vida pública de su hija. Por último, Bob Ramsey, el hermano mayor de JonBenét, de 9 años, descrito como tímido, reservado y, según algunas fuentes, celoso de la atención que recibía su hermana menor. Su papel en el caso sigue siendo uno de los aspectos más debatidos. En 1991, los Ramsey se mudaron a Boulder, Colorado, en busca de un nuevo comienzo y un entorno ideal para criar a sus hijos. Su hogar de estilo victoriano con múltiples habitaciones y un sótano amplio se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más estudiados de la historia reciente del crimen. La pesadilla comenzó la mañana del 26 de diciembre de 1996, cuando Patsy Ramsey llamó al 911 tras encontrar una extraña nota de rescate en las escaleras de su hogar. La nota de 3 páginas exigía $1,118, una cifra que coincidía con el bono reciente de John Ramsey. Esta coincidencia generó especulaciones inmediatas. Además, la longitud y el detalle de la nota eran inusuales para un secuestrador. Se escribió con papel y bolígrafo encontrados en la casa, lo que indicaba que el autor pudo haber permanecido ahí un tiempo considerable. Horas después de la llamada al 911, John Ramsey encontró el cuerpo de JonBenét en el sótano. Estaba envuelta en una manta blanca con signos claros de estrangulamiento, una fractura en el cráneo y cinta adhesiva sobre su boca. Los investigadores también encontraron rastros de cuerdas en sus muñecas y cuello, posiblemente utilizados para inmovilizarla, un garrote improvisado hecho con el mango de un pincel, un instrumento inusual que sugiere premeditación, fibras rojas que coincidían con la ropa de Patsy cerca del cuerpo, restos de piña en su estómago. A pesar de que, según los padres de JonBenét, no había comido piña esa noche, curiosamente se encontraron huellas dactilares de Borg en un tazón de piña en la cocina. La escena del crimen estaba visiblemente comprometida. El cuerpo fue movido y numerosos amigos y familiares habían ingresado al hogar antes de que la policía pudiera asegurar el área. Esto dificultó gravemente la recopilación de la evidencia en toda la escena del crimen. A pesar de eso, hubieron muchas teorías que surgieron y unas que sonaron mucho más que otras. Pero aquí te voy a decir las teorías y las sospechas que más estuvieron sonando durante la época. Hubo una teoría del intruso externo. Según esta teoría, un intruso había ingresado al hogar de los Ramsey por una ventana rota en el sótano.
Sin embargo, los investigadores notaron que la ventana no mostraba señales recientes de uso. Había una telaraña intacta justo en la esquina de la ventana, reflejando de que nadie había pasado por esa ventana por un largo tiempo. La acumulación de polvo indicaban que no había sido abierta recientemente. Además, no se encontraron huellas consistentes con esta hipótesis en la nieve alrededor de la casa. Los defensores de esta teoría apuntan al ADN encontrado en la ropa interior de JonBenét, que no coincidía con ningún miembro de la familia. También quiero que profundicemos mucho en las sospechas sobre la familia Ramsey. Por ejemplo, John Ramsey, el padre de la niña, su descubrimiento del cuerpo fue cuestionado debido a la rapidez con la que encontró en un sótano oscuro y desordenado. Su decisión de mover el cuerpo antes de que llegaran los investigadores contaminó completamente la escena del crimen, complicando el análisis posterior. También Patsy Ramsey fue sometida a varias pruebas grafológicas que revelaron similitudes entre la escritura de ella y la nota del rescate, del supuesto rescate, aunque no fueron concluyentes. En el audio de la llamada del 911, los expertos indicaron que voces de fondo, aparentemente de Burke, su hermano mayor, estaban, a pesar de que Patsy afirmó de que él estaba dormido a esa hora y en ese momento. También Burke Ramsey, una teoría plantea de que Burke golpeó accidentalmente a JonBenét con un objeto contundente, posiblemente durante una discusión relacionada con la piña. Las marcas en su cuerpo coincidían con rieles de trenes de juguete que Burke poseía. Aunque los Ramsey siempre negaron esta posibilidad, la falta de coherencia en sus declaraciones avivó estas sospechas y avivó muchas otras sospechas que a lo largo del caso se estaban resurgiendo. También hubieron teorías alternativas de que al principio suenan locas, pero a lo más que las escuchas, no es que cobren sentido al 100%, pero se te hacen cada vez más coherentes. Por ejemplo, un encubrimiento familiar. Una de las teorías más populares sugiere que Patsy, la madre, encubrió un accidente fatal causado por Burke, su hermano, para protegerlo, fabricando la nota del rescate y toda la escena del crimen para crear la distracción y alejar a Burke de todo ese problema, debido a que en esos tiempos, aunque seas un menor, te juzgaban como una persona adulta, y lo cual iba a resultar en muchísimos años de cárcel y muchas cosas que suponemos de que la familia no quería, y por eso encubrió y creó toda esa escena para librar a Burke del peligro, por llamarlo de una manera. También resuena mucho un posible abuso sexual. Existen indicios que JonBenét podría haber sido víctima de abuso sexual crónico llevado a cabo por su padre. Esto ha llevado a especular que el crimen pudo involucrar a otra persona de su círculo cercano, que no se sabe quién es. Resuena mucho que probablemente él, su padre o alguna otra persona que no se conoce estaba abusando de la niña, y en algún momento o en alguna acción sufrió un golpe en el cráneo, lo cual la mató instantáneamente, e iniciaron con el plan de encubrimiento. El FBI llevó a unos especialistas, expertos en el arte de leer los gestos de las personas, y le realizaron una entrevista a la madre de JonBenét y básicamente ellos se pusieron a leer los gestos de la madre durante dicha entrevista. En una de estas entrevistas viene el entrevistador y le pregunta a la madre si ella está segura de que su hija ha sido raptada y luego violada y luego asesinada. Antes de responder, la madre hace un gesto un tanto extraño, como una manera de decir no con su cabeza, como que negando la pregunta que ya se le había hecho. Y en eso su esposo interviene y dice, sí, estamos seguros de que fue raptada.
lo cual agrega muchísimas más circunstancias mitigantes al caso. Fully convinced that your daughter was kidnapped by some outsiders outside your family or circle of friends? Yes. Shaking her head no. It's just so hard to know. Shaking her head no, and then when John says yes, she changes her head to a nod up and down. Y también esta es una de las teorías que más me hace sentido a mí, es de que el hermano mayor de John Bene estaba ciertamente celoso y un poco abrumado por la constante atención y la mirada de todos los padres y las cámaras hacia su hermana y no hacia él, y lo que le hacía llenarse de un tipo de rencor, por lo cual en algún momento de alguna discusión o algo con su hermana lo haya llevado a tal punto de la ira que la golpeó con la suficiente fuerza para romperle el cráneo, y que esa fue la causa de su muerte instantánea, y que para la familia haya sido un accidente entre comillas, pero también estaban ahorrándole un gran problema a Burke, y esta sería la razón por la cual ellos empezaron todo este circo de encubrimiento. Como te puse en el audio que te traducí antes, si regresas a esa parte del video y escuchas, se escucha una voz como que de primero de un adulto que decía "We're not going to speak to you", que significa que ya no vamos a hablar contigo. Esta se supone que es la voz del padre de la niña, John. En otro momento, segundos después, no se sabe si dice help me Jesus", como ayúdame Jesús, o también puede ser que dijo "What did you do? Help me Jesus", que se traduce al español como ¿qué hiciste? Ayúdame Jesús. La última voz que se escucha no parece ser de un hombre ni de un adulto, sino ser una voz más pequeña, como de un niño que pregunta "What did you find?", que se traduce como ¿qué encontraste? La madre dijo de que cuando hizo la llamada, Burke, el hermano mayor de John Bene, estaba dormido y que no lo habían despertado y que no participó para nada en todo ese acto de la llamada, del encuentro de la nota ni nada de eso, lo cual lo hace aún más sospechoso. Como si no fuera suficiente, se le han realizado varias entrevistas al hermano de John Bene y él ha respondido de una manera muy extraña. En vez de notarse triste o asustado por la pérdida de su hermana, estaba en un tono más de bromista y como si no realmente le importara la pérdida de su hermana, y mucho más sabiendo en qué circunstancias pasa todo esto. Por un tiempo también los investigadores cerraron la sospecha de Burke, el hermano mayor de John Bene, porque pensaban que un niño de esa edad no tendría la suficiente fuerza para romperle el cráneo de esa manera a una persona y llevarla al punto de matarla. Pero el FBI realizó unas investigaciones y contrató a un niño para que le pegara a un cráneo a escala real, y el daño que le hizo a ese maniquí de escala real de un cráneo fue exactamente el mismo tipo de daño que tenía el cráneo de John Bene en la autopsia realizada después de todos los hechos. Regresando a lo de las entrevistas, era imposible que él se sintiera tan a gusto y tan tranquilo. Le preguntaban también si se sentía a salvo en su hogar y él decía de que sí, que estaba muy bien, y esto contradice también las teorías que ellos habían plantado al principio, diciendo de que la habían secuestrado y de que alguien había entrado a su casa. ¿Crees de que un niño de tan solo 9 años se sentiría seguro en su casa luego de saber de que alguien entró a su casa, mató a su hermana y desapareció? Pero te voy a dejar la opinión final a tu decisión. También en 2006 John Mark Karr confesó el asesinato, pero su confesión fue descartada cuando el análisis de ADN no coincidió con las pruebas de la escena del crimen. Sin embargo, su obsesión con John Bene resaltó la cantidad de personas perturbadas atraídas por este caso. Los detalles forenses y los avances recientes dicen que el ADN encontrado en la ropa interior de John Bene no coincide con ningún miembro de la familia ni sospechosos conocidos en la base de datos. La fibra roja proveniente de la ropa de Patsy fue hallada en la manta que envolvía el cuerpo,
lo que ha alimentado las teorías de su implicación directa. En 2023 se realizó una revisión forense exhaustiva utilizando tecnología de inteligencia artificial para analizar más de 1 millón de páginas de evidencia. Aunque no se han encontrado avances definitivos, los expertos creen que este análisis podría eventualmente esclarecer el caso. El caso capturó la atención mundial, inspirando documentales, libros, teorías y conspiraciones, películas, series, podcasts que han explorado sus diferentes aspectos de este caso, que también provocó un extenso escrutinio sobre los procedimientos policiales y la preservación de las escenas del crimen. A nivel social, se abrió un debate sobre la explotación infantil en concursos de belleza y el impacto del escrutinio mediático en las familias involucradas. En conclusión, el asesinato de JonBenét Ramsey sigue siendo un enigma que atormenta a los detectives y al público. Aunque las sospechas recaen principalmente sobre la familia, aún no hay pruebas concluyentes para cerrar el caso. La pregunta aquí es, ¿se descubrirá algún día la verdad? Por ahora, este misterio permanece como una sombra oscura en la historia criminal de los Estados Unidos. Espero que el video te haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo caso. Te deseo una muy feliz noche.
Dawn Benet. She's 4, Burke is 7. And we'd like to welcome you to our home and wish you a very Merry